trauma hepático grave de los doctores Marcia Martínez, Valentina Jiménez, Gabriel Basaferro, Gabriela Espinosa, Mauricio Pontillo y Gustavo Rodríguez. Bueno, mi nombre es Marcia Martínez, soy residente del tercer año de la Clínica Quirúrgica 2 del Hospital Maciel y vamos a presentar el caso clínico de trauma hepático grave. Bueno, se trata de una paciente de sexo femenino de 19 años con antecedentes personales de asma que es trasladada de emergencia al Hospital Maciel por un siniestro de tránsito, acompañante de moto con casco, embestida por auto a baja cinemática con máximo impacto en el cuerpo derecho, y el conductor de la moto es dado de alta en el lugar. Bueno, al ingreso la paciente ingresa con tabla, con collar Minerva, sin dolor cervical. Durante el traslado se mantiene hemodinámicamente estable, sin aporte de suero fisiológico. Del A se destaca una vía aérea permeable con collar Minerva. El B, un MAP positivo bilateral, euneica, con saturación del 99% al aire. Del C, una taquicardia de 100 ciclos por minuto, con una PA de 140-90, sin sangrados externos. El abdomen doloroso en epigastrio, sin irritación peritoneal. Y un FAST negativo, una pelvis estable. Del D, un Glasgow de 15, sin elementos focales neurológicos. Y de la E, erosiones a nivel de miembro superior derecho y miembros inferiores, no síndrome fracturario, no impotencia funcional. Se solicita hemograma y función renal y la clasificación AB0 y RH. Del hemograma se destaca una hemoglobina de 9,6 y un hematocrito de 28,8. Llama la atención ese valor de la hemoglobina dada la paciente estable y lo precoz del traumatismo y una función renal sin alteraciones. En cuanto a la imagenología, se solicita una tomografía tóraco-abdominopélvica, que es la que estamos viendo ahí, que se destaca una contusión, laceración, que ocupa los segmentos 5, 6, 7 y 8. Según la clasificación de la ALCT, es una lesión tipo 4, implica una disrupción del 25 al 75% de un lóbulo o 1 a 3 segmentos hepáticos dentro de un mismo lóbulo. Acá vemos la lesión del vaso, que es de tamaño habitual, se observa una laceración profunda en el tercio superior, es una lesión tipo 1 de la ALCT, que corresponde a la laceración capsular menor a 1 centímetro de profundidad. Vemos el hemoperitoneo de leve a moderada entidad que estaba distribuido en el abdomen superior, en goteras peritocólicas y a nivel pelviano. Y en esta se evidencia el riñón derecho con múltiples laceraciones parenquimatosas a nivel mesorrenal posterior y en tercio inferior, algunas de ellas se extendían hasta el seno renal. En fase eliminatoria no se identifica fuga de contraste. Es una lesión tipo 2 de la LCT que corresponde a la laceración menor de 1 centímetro de profundidad. Bien. Del balance lesional tenemos un trauma cerrado de abdomen con un hematoma hepático, laceración del polo superior, esplénico y múltiples laceraciones renales a derecha y un hemoperitoneo moderado. Dada la estabilidad hemodinámica y los requerimientos por un manejo no operatorio, se decide ingreso a cuidados intermedios. En cuidados intermedios, la paciente se mantiene sin dolor abdominal, tolerando la vía oral, sin hematuria, se destacaba una palidez cutánea mucosa, una taquicardia mantenida de 110 ciclos por minuto, normotensa, un abdomen con dolor leve a la palpación del hemiabdomen superior, sin elementos de irritación peritoneal. Acá vemos la curva de la hemoglobina, donde se evidencia una caída desde el ingreso, que al ingreso era una hemoglobina de 9,6, que fue fluctuando entre 9 y 7, mediando transfusiones cada 48 horas, y después se ve una curva que asciende y se estabiliza luego del tratamiento laparoscópico que después vamos a ver. En cuanto al funcional y enzimograma hepático, la bilirrubina total siempre se mantuvo dentro de valores normales. Las transaminasas vemos que al ingreso estaban alteradas en el orden de los 1000 y luego se normalizaron en la evolución. A los 5 días del ingreso, dada la persistencia en la caída de la hemoglobina entre 7 y 9, a pesar de las transfusiones, se realiza una angiotomografía que no evidencia fugas de contraste, leve aumento del hemoperitoneo y se mantiene la conducta expectante. A partir del 7º día, la paciente comienza a tener registros febriles cada 24 horas, con un aumento de la leucocitosis que pasa de 14.000 a 17.000, junto con el aumento del dolor en el hemiabdomen superior sin irritación peritoneal. Entonces se decide realizar una nueva tomografía, que es esta que vemos acá. No se observan cambios en las contusiones, laceraciones hepáticas, ni esplénicas, pero se ve el aumento de la densidad del hemoperitoneo. Las contusiones y laceraciones renales se mantienen iguales, de igual características, y se decide una laparoscopía exploradora, planteando un probable hemocoleperitoneo dada la clínica de la paciente, el dolor, la fiebre y el aumento de la leucocitosis.
Se coloca un trocar supraumbilical de 10 milímetros y después uno en flanco izquierdo, y como se ve en el video, se evidencia hemoperitoneo, se aspira, la mayor cantidad se evidenciaba a nivel del hipocondrio derecho, y se ve un hematoma a nivel de la cara posterior del lóbulo derecho, sin bilis y sin contenido intestinal. La paciente después presenta una buena evolución, sin dolor abdominal, sin taquicardia, tiene elementos de síndrome funcional anémico, con una hemoglobina mantenida, y se decide el alta a domicilio a los 10 días de la cirugía. Ahí termina el caso. Hola, sí. Hola. ¿Comentarios? A ver lo que hacen guardias. Andrés, Mazaferro, ¿cómo andan todos? Comentar algunas cosas. Sin duda que en una discusión interna que tuvimos, algunos cirujanos planteaban ante la lesión múltiple hepática, renal y esplénica la laparotomía de entrada, dado el concepto más convencional del manejo no operatorio de lesiones múltiples, que no es recomendado. Pero tenemos que entender que esta paciente estuvo permanentemente estable y que las lesiones de tipo 1 y 2 del vaso y del riñón evolucionan generalmente bien estando únicas o asociadas. Y el problema es que la laparotomía se varía, en este caso, a un tratamiento innecesario, dado que en ese momento uno también tendría que ver que un vaso lesionado, en general sale la laparotomía, por lo cual, si bien es la opción en esta paciente lógica por su estabilidad hemodinámica, también hay que entender que estos pacientes son extremadamente demandantes para el cirujano, dado que STI permanentemente está pidiendo la laparotomía, que presiona con algunos síntomas como la fiebre o el dolor y la anemia, y que en realidad se hace muy tedioso para un equipo, que esto generalmente a veces solamente se puede realizar en el contexto de una clínica quirúrgica, dado que hay múltiples integrantes que pueden pasar repetidamente a ver el paciente, haciéndose cargo de la paciente sin caer en la tentación o en la presión de operarlo. Pero hay que entender que la única lesión que asignaba el pronóstico de la paciente, a mi entender, era la lesión hepática, que si bien la lesión de tipo 4, la mayoría de los autores hablan de una cirugía generalmente de necesidad, tenemos que entender que hay artículos más nuevos que las lesiones 4 y hasta incluso algunas 5 en el operador es oportuno. Y esta paciente lo que tuvo en la evolución, creemos, es un síndrome de irritación, de inflamación peritoneal, que es un síndrome que se presenta con dolor, con fiebre, y en general se debe o a un coleperitoneo o a hemoperitoneo, que en general es estéril. Y rápidamente esta paciente demostró que ese era el cuadro de la paciente, porque luego de la laparoscopía y la aspiración de 7 litros de sangre vieja, la paciente dejó de tener dolor y fiebre. Lo que sí no nos explicamos es por qué dejó de caer la anemia, porque no tenía ningún sangrado activo. Pero es importante realmente estos pacientes contextualizarlos en un servicio con apoyo transversal de cirujanos de la misma experiencia e incluso de cirujanos más experiencia, porque no es fácil tolerar los embates del internista y del CTIsta que permanentemente quieren operar a un paciente así, y la evolución de la paciente mostró que fue la decisión correcta, pues estos pacientes, luego de una laparotomía de urgencia innecesaria, se ven sometidos a múltiples complicaciones de la herida y de otro tipo que pueden llevar a una paciente joven a una catástrofe abdominal. Así que hay que tener en cuenta que aunque sea grave la lesión de inicio, lo que marca esto es la hemodinamia, y no hay que caer en la tentación de guiarse por elementos menores que no hacen cortar el manejo no operatorio, como la caída de la hemoglobina. Y esto, aunque haya sido una laparoscopía evolutiva, no es un fallo en manejo no operatorio, es una cirugía diferido que ayuda a resolver una duda diagnóstica a los 7 días del ingreso. Nada más, gracias. Andrés, Cecilia Casota. No, simplemente que, por lo que entendí, la decisión de realizar una exploración quirúrgica fue por la evolución del dolor y los elementos de actividad infecciosa. Sin embargo, eso coincidió en el tiempo con los niveles más bajos o la caída más importante de los valores de la hemoglobina y hematocrito. ¿Cuál fue el elemento que tuvo más peso? ¿El sangrado sostenido o el dolor, los elementos de actividad infecciosa para tomar la decisión de la exploración? El escenario, digo, de esta situación es que coincide con un poco los números que uno maneja habitualmente de esto, ¿no? El 80% de los traumatismos hepáticos globalmente son asintomáticos al ingreso. El 80% están estables al ingreso. No hay hemorragia activa, también un alto porcentaje de casos, como en este caso, que no se ve fuga de contraste,
en ningún momento y tampoco en la evolución. Lo que sí es cierto, porque por otro lado, hay entre un 15 y un 40% y esto va muy a favor de lo que decía Mazzaferro, hay entre un 15 y un 40% de morbilidad vinculado a laparotomías innecesarias en el ámbito del trauma hepático. Eso hay que tenerlo en cuenta, y va muy a favor de lo que dice Mazzaferro. La toma de decisión, ellos la hicieron, para mí muy ajustadamente, la mujer no en función del hematoma en sí mismo, sino de la derivación evolutiva que había tenido. Aumento del dolor, aumento del hemoperitoneo y fiebre. Yo, en cuanto a la toma de decisión, me parece que fue ajustada y ajustada en el tiempo, que eso me parece importante, y aumento de la leucocitosis, o sea que había razonabilidad absoluta de que ese hemoperitoneo o hemobilio-peritoneo estaba contaminado. Y yo creo que la evolución de la enferma inmediata, al sacar un foco que seguramente estaba contaminado, rápidamente revirtió la situación. Cosa que vemos muchas veces en colecciones intraabdominales de este tipo que evolucionan a una cavidad cerrada durante muchos días y que por algún mecanismo terminan dando fiebre, dolor, aumentando, etc. Así que en cuanto a la decisión, me parece perfecto. Y lo último que yo quería decir, que no se olvide que solo el 15% hay una falla de 15% o de fracaso en el tratamiento no quirúrgico de los traumatismos hepáticos mirado globalmente, ¿no? Y creo que el 15% también es ese, incluso en los traumatismos, capaz que Fernando me corrige, en los traumatismos grado 4 y 5. En modo tal que yo creo que fue una decisión ajustada, y creo que la laparoscopía es un camino intermedio de baja morbilidad y alta eficacia, como en este caso, para solucionar situaciones residuales como esta, porque además no había ningún elemento, y lo que estuvieron muy inteligentes, ni que hablar, es el no actuar sobre el hematoma. Eso que parece de perogrullo puede ser una tentación en el momento de estar haciendo la laparoscopía, y eso sí que hubiera sido un error, me parece muy inteligente. Gracias. Bien, Fernando. Yo sí voy a ser breve, voy a prometer y voy a cumplir. No, quiero felicitarlos, realmente me congratulo de haber escuchado este caso y su manejo, que comparto plenamente, porque sí es probable que frente a la asociación lesional de múltiples vísceras sólidas afectadas y la presión de colegas intensivistas y presiones laterales, pudieran haberse visto tentados a laparotomizar de inicio a esta paciente. Yo creo que se actuó de manera correcta. Porque acá no es el hecho solo de la asociación lesional, sino el hecho que hay que considerar son las graduaciones de lesión que tiene para cada uno de los órganos. Entonces uno analiza cuáles son las chances de fallo del manejo no operatorio individual de cada uno de esos órganos. Y en el vaso es muy baja la chance con una lesión grado 1 como la que se evidenció. En el riñón es muy baja la chance de que tenga un sangrado retroperitoneal grave o la colección de un urinoma. Entonces el único trauma que a uno le preocuparía es el trauma hepático, que tiene de inicio factores predictores de, por lo menos, que uno le podría permitir esperar un manejo no operatorio adecuado, como era la ausencia de Blasch y fugas arteriales, ¿verdad? Entonces creo que se manejó de manera adecuada, se sostuvo esta paciente, porque eso hay que sostenerla en los días, de manera adecuada, cuando hay presiones, sobre todo por parte de la terapia intensiva, que bueno, todos hemos vivido esas situaciones, y creo que la laparoscopía fue oportuna, estuvo bien indicada, y yo he vivido esta situación, esa laparoscopía tardía, por así decirlo, que aspira el hemoperitoneo, o a veces un hemocoleperitoneo. El paciente tiene esta historia, ¿verdad? Se cambia favorablemente lo que es la evolución de la inmediata, y son enfermos que van rápidamente a la recuperación. Y lo que es notable además, que también todos lo hemos vivido, todos lo conocen, el poder regenerativo del hígado, y esta lesión que ahora la vemos como una lesión multisegmentaria, importante, grado 3, 4, en 3 meses le queda muy poco de todo esto que estamos viendo. Yo creo que realmente bien vale la pena esperar esta semana y sufrir un poco el cirujano para conservar todos los órganos
del paciente, porque no tengo dudas que si se entra de entrada terminamos con un packing hepático, el vaso en la mano, quién sabe qué desastre a nivel renal. Hubiera sido muy otra la historia de este paciente. Realmente lo felicito, es un caso muy ilustrativo de que hemos evolucionado en nuestro país en lo que es el manejo del trauma cerrado de abdomen. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, yo cortito. ¿Me escuchan? Gustavo. Sí. No, 2 o 3 precisiones. Perfecto, me parece el manejo del paciente, y en realidad algunas cosas conceptuales. No se trató el trauma hepático, se trató de una complicación alejada del trauma hepático, que es el hemobiliperitoneo evolucionado. Segundo, para la indicación es capital la estabilidad hemodinámica, que esta paciente lo tenía. Entonces, independientemente de lo que asusta en la imagen del trauma hepático, en la primera tomografía se ve incluso que la suprahepática derecha queda en el medio del sector que está esfacelado, traumatizado, pero con una cápsula de Gleason bastante conservada. En la segunda tomografía se ve abierta la cápsula de Gleason en el sector anterior, o sea que esta paciente siguió sangrando seguramente y exudando a bajo ruido, y por eso no se estabilizó completamente. O sea que estuvo perfecto en operarla, porque la decisión de operarla lo da la hemodinamia. Esa es la decisión para operar los traumas hepáticos graves en la urgencia, es aquel que no se estabiliza, es el único. La imagen no nos tiene que asustar, y lo que se trató al final fue una complicación. No se trató del trauma hepático, el trauma hepático evolucionó bien, se trató de una complicación que fue el hemoperitoneo evolucionado. O sea que lo felicito realmente, y bueno, y lo que vivimos todos es eso, la presión. Hay que saberla manejar y apoyarse un poco en la imagen y en la clínica, que es como se hizo en este caso. ¿Algún otro comentario? Sí, yo. Doctor González. Buenas noches para todos. Lo que quería remarcar que hay que tener en cuenta en estos enfermos, y que se da al 7º día en este caso, es el síndrome compartimental abdominal, que muchas veces puede ocasionar el hemoperitoneo. ¿Tá? Un hemoperitoneo que se constituye, a veces no tiene por qué seguir sangrando, porque los glóbulos rojos se lisan, y eso crea un poder osmótico que absorbe líquido hacia la cavidad peritoneal. Es una membrana de intercambio de fluidos, entonces absorbe líquido y aumenta el volumen cuando pasan los días. Y eso genera un síndrome compartimental abdominal que puede acarrear la descompensación del paciente. Nosotros con el doctor Russo en el Banco de Seguros vivimos varios pacientes de estos que evolucionados entre 7 y 10 días tuvimos que evacuarle el hemoperitoneo, que fue la causa de descompensación de estos enfermos, el síndrome compartimental abdominal. Bien. ¿Algún otro comentario? Bien. Si no, para cerrar y pasar al último tema, bueno, yo me sumo un poco creo que es un caso sumamente interesante. Creo que en general cuando hay un traumatismo cerrado de abdomen, el hígado es un órgano bastante noble, porque generalmente se hace una autohemostasis, el vaso no tanto, el vaso es bastante más lesionero. Y bueno, y creo que la clave acá es lo que dijo un poco el doctor Andrioli, la inestabilidad hemodinámica. Estos pacientes, si se descompensan hemodinámicamente, no hay más remedio que operarlo, pero muchas veces uno se ha quedado la sensación, cuando tiene que hacer una laparotomía a estos enfermos, dice, qué lástima, porque podía haber esperado, se podía haber estabilizado. ¿Y qué es lo que nos molesta? La sangre en el peritoneo, que eso es lo que trae después las complicaciones evolutivas. Entonces, creo que en ese aspecto la laparoscopía es un excelente camino intermedio que permite explorar la cavidad abdominal y hacer la toalla peritoneal. Evacuar el hemoperitoneo, que es el caldo de cultivo para después las complicaciones infecciosas. Entonces es un excelente camino. Y la clave está en la inestabilidad hemodinámica, que ahí en ese caso no se plantea, porque además la laparoscopía en ese aspecto es la única, de las pocas contraindicaciones para hoy hacer una laparoscopía en la urgencia. En la inestabilidad hemodinámica. Yo creo que lo demás ya prácticamente se está haciendo en todo. Y el otro aspecto que es importante son los estudios de imagen. Cuando uno hace un estudio contrastado y no ve fugas, uno se queda más tranquilo, porque ve que no hay un vaso dando a
abiertamente. Entonces, eso permite hacer un compás de espera, como se hizo en este paciente, ingresarle a una unidad de cuidado intermedio, intensivo, y acá sí, lo que dijo Mazzaferro, hay que tener una espalda enorme, porque esto no lo puede manejar un cirujano solo. Esto lo puede manejar un equipo de guardia bien constituido, con cirujanos permanentemente al teléfono, porque estos pacientes, si se descompensan hemodinámicamente, bueno, hay que hacer una cirugía de urgencia o de emergencia. Y no se puede tampoco estar tomando compás de espera. Entonces, creo que estos enfermos se deben manejar en un contexto con muchas precauciones y con un equipo muy bien constituido, para que no ocurran desastres por no haberlo operado. A veces uno opta por la opción quirúrgica porque es más segura para el paciente, y bueno, pero no es lo más correcto. En este caso, coincido que las complicaciones a veces del abordaje quirúrgico son peores que la enfermedad que prácticamente se resolvió con los mecanismos hemostáticos del mismo paciente.